Bien, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien, ya después de todos esos cápsulas de los resúmenes. Ahora vamos a desarrollar el primer problema de auxiliar, que se llama la respuesta. ¿Por qué? Porque es una introducción a cómo obtener la respuesta de un circuito. Nuevamente voy a hacer un test, y es que si usted está escuchando esta parte con demasiada atención, comente no sé, de esos emojis de un ojito. Bueno, este problema lo que dice es que nos da este circuito, dice determinar I de t en este circuito. Supongo que el circuito alcanzó el estado estable en t igual a 0 menos. O sea que justo antes de que este switch cambie, el circuito estaba muy llevaba así demasiado tiempo y alguien puso un cronómetro y desde el tiempo cero se cambió. Ya, entonces, si se fijan aquí, el enunciado no nos está diciendo que hubo un cambio a partir de t igual a cero, pero nosotros y nosotras debemos ser capaces de deducirlo a partir de la forma en que está dibujado el circuito. ¿Se entiende? Em, entonces, a partir del circuito se observa que hay un cambio de switch o de interruptor en t igual a cero. Y que antes de eso, y que justo antes de eso, el sistema o circuito estaba en estado estable. Eso significa que, bueno, como para llegar al estado estable, como habíamos conversado en las cápsulas respectivas, el estado estable se alcanza después de mucho tiempo, ¿ya? Cuando a largo plazo, si es que el circuito estaba estable, es porque fue a largo plazo, pasó tiempo. Entonces, simplemente sabemos que antes estaba en estado estable y ahora cambió y lo que queremos hacer es encontrar I de t. Entonces, si queremos encontrar I de t, como ahora son funciones con variables de estado, porque es una EDO, porque es un circuito de primer orden, ya que tiene un condensador, entonces esencialmente para encontrar esto, vamos a requerir encontrar la entrada natural, la entrada forzada y sumarla y obtener la entrada completa. Entonces, determinar I de t es esencialmente determinar o sea, determinar su respuesta completa. O sea que hay que obtener la REN, que es entrada cero. Me van a ver mucho volviendo a esta slide porque se me siguen. It's confusing. Girl, it's confusing de Charlie XCX. Entonces, respuesta natural y la res, que era la forzada. Y por tanto, la completa. Entonces, o completo, no, mentira, completo. Entonces, simplemente hay que hacer eso. Ya esa va a ser como nuestra idea del circuito. Y habíamos ya conversado de que antes estaba, entonces, de que en el switch, en el estado cero estaba así, y justo antes estaba en el nodo superior. Entonces, para determinar la RENC o respuesta natural y la respuesta forzada, en particular para la RENC, la natural necesitamos las condiciones iniciales. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que como tenemos que encontrar esto, vamos a primero estudiar las condiciones iniciales del sistema, ¿sí? Esa es una muy buena partida, siempre, porque es lo que vamos a necesitar. Entonces, primero vamos a determinar las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales corresponden a el estado relacionado al almacenamiento que viene en el circuito. Entonces, eso es cuando alcanza justo, o sea, todo el tiempo hasta que estuvo en estado estable.
que sabemos que era justo antes de cero. Entonces, la idea de esto va a ser que determinemos el estado inicial, eh, estado inicial de elementos de almacenamiento y vamos a considerar también de que en estado estacionario, o sea, en estado estable, ¿cierto? Lo que habíamos conversado de ese, un condensador se comporta, ¿se acuerdan? Como circuito cerrado. Ah, es abierto. Lo dije cerrado em, para ver si es que ustedes en sus reacciones decían, no, 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 tiene que ser abierto. Bien, entonces, eso. Entonces vamos a considerar esas dos ideas. Entonces, antes de t igual a cero, eh, de t igual a cero, el circuito está conectado al nodo de arriba. Entonces, si hacemos una inspección en nuestra red, a ver, vamos a ver un screenshot, un pantallazo. Entonces, esto. Si vemos por inspección, entonces, como al principio está conectado en esta parte, ¿qué sucede? Que entonces aquí no está esto no está conectado a nada, esta parte de la red. Entonces, como una subred que hay que ignorar porque simplemente no está conectada a nada. Entonces, se puede ignorar la red desconectada, que no le está pasando nada. Siempre que ustedes tengan un nodo abierto, ustedes pueden ahí usar que la corriente es cero. Ya, entonces que podemos ignorar la corriente desconectada. Entonces, la red queda en ese tiempo, ¿cierto? Tiempo muchas lunas antes de que se conectara el switch, nos queda así, ya 4 kilo ohm, una fuente de corriente independiente y nos queda nuestro condensador que como estuvo en estado estable en una fuente de DC, está como circuito abierto, ya, y sabemos que su capacitancia, bueno, no voy a anotar su capacitancia, no es necesario, ¿cierto? Es un circuito abierto y ahora tenemos acá la resistencia de 36 kilo ohms, ya, pero lo que sí va a ser importante es que le etiquetemos un cierto voltaje. En este caso, que estamos viendo el voltaje en su condición inicial. Porque es importante que le etiquetemos el voltaje porque es esto lo que queremos encontrar. Acuérdense que las condiciones iniciales están asociadas al estado inicial de los elementos de almacenamiento de energía. Entonces la red queda así y lo que queremos hacer es encontrar eh, eso. Queremos encontrar VDC. Ya, bien. Entonces ahora lo que podemos hacer es realizar ciertas reducciones y encontrar su voltaje. Entonces, noten que, entonces, como que lo que ustedes deben pensar es como, ya, a ver, ¿cómo calculo este VDC? Bueno, es un voltaje, todas las cosas están en paralelo y tengo una fuente de corriente. Entonces, yo lo que podría hacer sería dos caminos. Sí o sí reduzco mi resistencia en paralelo, y están en paralelo porque si se fijan son los mismos nodos, porque acá solo hay dos nodos. Por eso digo que la red está en paralelo. Y me sale otra resistencia equivalente en paralelo. Y lo que puedo hacer es después hago un divisor de corriente, porque van a quedar las cosas en paralelo, ¿cierto? Este BDC con esto y me basta hacer eso porque, o sea, perdón, no un divisor de corriente, sino que como la resistencia queda en paralelo a esto, me basta conocer em, el voltaje de esto a través porque como está en paralelo es el mismo voltaje que acá. Eso. Y lo otro es que hago después una transformación de Norton a Thevenin y me va a quedar una fuente de DC y la resistencia equivalente en serie. Y ahí eh, digamos, análogo. Entonces, ahí ustedes pueden elegir su método.
Entonces simplemente yo lo que voy a hacer es que voy a llegar hasta la parte de que me queden dos, una en paralelo con la fuente de corriente y ahí simplemente le calculo. Ya, entonces, este está en paralelo con esa, ¿cierto? Entonces, están en paralelo y su resistencia equivalente va a ser, sabemos que arriba se multiplican, ya esto al cuadrado, y abajo se suman y queda lineal. Entonces, bueno, más adelante, pero 36 más 4 eso es 40 y el 40 es 4 por 10 y esto queda 36 por 4 kilo ohm, importante la unidad de medida, se va el 4 con el 4 y cualquier cosa dividida por 10 o la coma a la izquierda, entonces queda así. Entonces la resistencia equivalente. Entonces si redibujamos la red, nos va a quedar así de 10 miliamperes con la resistencia de 3,6 kilo ohm. Y acá va a quedar el circuito abierto de BS. Y acá la resistencia la puse entre medio, pero ya supongamos que la pongo al otro lado. En verdad es irrelevante, pero solo para decir que como que la conecté acá y no acá, porque si no es como que tuve que mover esta opción. Ok, detalle. Entonces, eso. Entonces queda así. Ya, y ahora, como la red está en paralelo, basta conocer o sea, el voltaje en B sub C es el voltaje de rama de 3,6 kilo ohms. Ya, eso. Entonces ahora simplemente calculamos el voltaje de rama de eso. ¿Y cuánto va a ser el voltaje de rama de esta parte? Bueno, como el circuito está abierto, la corriente que circula acá, la I de C, es cero. Entonces la corriente que proviene de la fuente independiente se va toda hacia la corriente del resistor de 3,6 kilo ohms. Entonces, en realidad, em, como había dicho, B de C en cero es simplemente el voltaje de rama de la de 3,6, que es voltaje de rama es la resistencia por la corriente que circula y la corriente que circula por lo que acabo de decir es 10 miliamperes. Y sabemos que kilo y mili son inversos multiplicativos, así que eso da 1 y 36 por 10 va a ser, o sea, 3,6 por 10 es 36 volts. ¿Ya? Así que ahí tenemos la condición inicial del sistema. Bien, ¿ya? Entonces, cool. Ya analizamos el sistema con el switch arriba. Entonces, ahora analizaremos el sistema eh, a partir de la respuesta. Entonces, ahora usaremos de mayor que cero. Entonces, ahora cambió el sistema, porque sabemos que en t igual a cero cambió el switch, entonces el sistema es distinto. O sea que ahora, en realidad, esto, ¿cómo se ve? Esto es como que está abierto, por eso lo estoy borrando, y en verdad es como si el sistema estuviera ahí. Entonces, aquí está conectado el sistema, el circuito, y toda esta parte, toda la red desconectada, se puede ignorar nuevamente. Entonces, em, lo mismo, se puede ignorar la red desconectada. Entonces aquí, a partir de t igual a cero, el switch está conectado al nodo inferior y la red queda así. Entonces, la red queda como, si es que solo consideramos esto, si se fijan, es, aquí hay una fuente de voltaje en serie con una fuente de, o sea, con una resistencia. em, as- Así, 20 kilo ohm. Y si se fijan, ese nodo que queda acá al medio
está en paralelo con las otras cosas. Entonces acá queda la resistencia de 18 kilo ohm, donde aquí está la corriente que queremos encontrar. Y del otro lado quedan las otras cosas, que es ahora el condensador, que ahora sí, sí lo vamos a dibujar como un condensador porque no está como un circuito abierto, porque no ha pasado mucho tiempo, estamos estudiándolo para un tiempo en específico T, puede ser. Y acá está resistencia. Y ya. Entonces, quizá voy a dejar eso escrito de que esto por mucho tiempo, hasta estado. Pues, esa es la diferencia ahora, de que ahora es para un instante fijo. Ya, entonces, nosotros queremos determinar I de t. Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Si se fijan, nosotros sabemos por ley de Ohm de que la corriente es igual, o sea, el voltaje de este voltaje de rama de la 18 kilo ohm va a ser su corriente que circula, que es la corriente de ramas I de t, por su voltaje, o sea, su resistencia, que la conocemos, que es 18 kilo ohm. Entonces nos falta conocer la corriente, que es la incógnita, y si es que supiéramos su voltaje de rama, entonces podríamos encontrarla. Pero, despejando, ¿verdad? Pero notar que esta está en paralelo con el condensador. Entonces, si yo encontrara el voltaje del condensador, encuentro el voltaje de rama de esto y luego directamente puedo obtenerlo. Entonces, nuestro objetivo en realidad va a ser encontrar la respuesta a esto y después am, despejo y obtengo esa corriente. Entonces, eso es como muy importante, tener en cuenta qué es lo que uno va a necesitar calcular. Ya, entonces, y es es la corriente de rama de 18 kilo ohm. Entonces se satisface lo que había dicho. Luego, bueno, pero 18 kilo ohm está en paralelo con el condensador de 1,45 microfaradios. Entonces, por leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Como están en paralelo, sus voltajes son iguales. Entonces, basta encontrar, basta encontrar el voltaje en el condensador para todo tiempo después de cero. Ya, maravilloso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en realidad, calcularemos la respuesta. Entonces, calcularemos la respuesta completa de PDC y con eso se obtendrá I, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Ok, entonces ahora encontremos, entonces, como solo queremos encontrar BDC, podemos simplificar las otras cosas. Entonces, es posible simplificar la red y concentrarse en el condensador. ¿Cómo podemos hacer esto? Con las transformaciones condensador que habíamos aprendido antes, que es pasar de Norton-Thevenin, resistencia en paralelo y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, lo primero que observamos es que esto podemos aplicarle un Thevenin, o sea, claro, de Norton a Thevenin, perdón, de Thevenin a Norton, y estas de acá están en paralelo, ¿cierto? Porque solo hay dos nodos en esta red,
que serían estos de acá arriba y estos de acá abajo. Entonces, los terminales están conectados a los mismos, estaban en paralelo, así que vamos a usar la resistencia en paralelo. Entonces, por una parte, usar de Thevenin a Norton, como están en voltaje y resistencia en serie, para llevarlo a Norton va a ser una fuente de corriente de magnitud que siga la ley de Ohm. Entonces, sabemos que 24 volts igual a la corriente por la resistencia, así que su magnitud va a ser 24 volts dividido en 20 kilo ohms. ¿Ya? Y por otra parte, la resistencia equivalente en paralelo va a ser la misma operación de siempre, que es 36 por la cosa, y abajo se multiplica, se suma. Y esta suma da, esto es 9 por 4 9 por 2 6 54. Y eso es 6 por 9. Y arriba, eso es 6 por 3 9 también. No, no puede dar lo mismo. Algo hice mal por aquí. Em, Atrapadísima. 6 por 6 más 6 por 3 6 por 9 y 36. Esto yo ya lo hice, solo que estoy atrapada de por qué. Ah, claro, ya sé por qué está mal, pues, porque esto no se está multiplicando, se está sumando. Ya, y acá esto es 6 por, dejémoslo simplemente como 6 por 18. Ya, simplemente eso. Y aquí simplifico, 1 3 esto es 1 4 y te da 2. Y aquí me atrapé porque estaba intentando factorizarlo como si estuviera sumándose, pero ajá, multiplicando. Bueno, entonces esto da 12 kilovolts, o sea, kilo ohm. Ya, entonces la red queda, me daría, si tuviera como mucho tiempo, editaría esta parte así como con esa música, turú, tu, porque uno se demora dibujando los circuitos. Em, no sé por qué le puse 20. Em, sí, po. Por eso, y acá va lo de la que queda de 12. Entonces aquí lo que hice fue dibujar la parte de naranja y aquí va la equivalente y acá va el condensador. Ya. Ahora podemos hacer otra simplificación, ¿cierto? Que es que esto está en paralelo. Entonces, simplifiquémoslo. Entonces, la resistencia equivalente que nos va a dar es lo siguiente, resistencia equivalente, multiplicar arriba, sumar abajo. Así lo sumo me va a dar 32. Em, y 32 es 4 por 8. Y es bueno escribirlo así para simplificar. Entonces, este por 3 este por 4 y me da 15 medios, que es 7 quinto, o sea, 7,5 kilo ohms. Ya, ok. Entonces me queda eso y claramente esto va a quedar así como una fuente. em, Esta fuente, y acá queda otra cosa en paralelo, de las 7,5 kilo ohms. Y el condensador, acuérdense que estamos simplificando esto solo para que nos quede un circuito RC en serie más fácil. Y aquí la última cosa que podemos hacer es em, simplificar lo de Norton a Thevenin. Entonces, disclaimer, aquí ustedes en teoría ya podrían trabajar y usan nodos. Entonces usan nodo y dicen cuánto es la corriente que le entra a este nodo y cuánto es la que sale y encuentran una relación para IDC usando que IDC es em, cierto. em,
usan la ecuación para IDC y podrían despejarlo y encontrar entonces IDC y después tendrían que integrarlo para encontrar PDC, porque acuérdense que nuestro objetivo es encontrar PDC. Se puede hacer, van a llegar a lo mismo, se los dejo así como por ejercicio, porque en verdad hay muchas formas de encontrar estas cosas, eh, pero lo otro que pueden hacer es transformar esto a full y dejarlo como una fuente, y entonces la fuente ahí usan mallas, una fuente en serie de voltaje, y usan mallas, y entonces es más directo porque lo que queremos encontrar es el voltaje, ¿sí? Ya, ahí mientras avancemos va a ir quedando más claro. Entonces ahora tenemos este otro valor. em, entonces se va ese con ese. Te queda 24 veinteavos por 15 medios. 2 12. Acá em, 2 6. O sea, no. 10 6. Eso da 90 dividido en 10, no, 9. Ya. Entonces, I chose de hacer esto. 9 volts. Ah, no, 9 volts, 7,5 kilo ohm. Ya. Y ahora, ok, tenemos el circuito simplificadísimo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se saben de memoria la respuesta completa a un circuito RC, pueden literalmente aplicarlo al tiro. En lo personal, no me acuerdo exactamente cómo es y prefiero simplemente analizar el sistema, que es lo que se espera que ustedes igual hagan como en el curso. Entonces, bueno, ahora podemos usar malla para la resolución y encontrar BDC. Entonces vamos a ponerle una etiqueta. Este va a ser BDC, este va a ser IDC, y pongámosle nombre a estas cosas para no arrastrar constantes. Esta va a ser la capacitancia, esta le voy a poner R, y al voltaje le voy a poner VDS. ¿Ya? Entonces, si yo hago una malla, vemos que yo elegí el sentido apropiadamente para que me dé igual a IDC. Entonces, I igual IDC. Simplemente eso. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, la suma de los voltajes dentro va a ser cero. Entonces, acá, si se fijan, es menos VDS más el voltaje de rama de esto, que el voltaje de rama es resistencia por corriente, donde la resistencia es esta y la corriente que circula es la de la malla, pero vimos que es IDC porque la elegí sí, más VDC, porque entra por el nodo más, igual a cero. ¿Ya? Eso significa que menos IR, o sea, esto, voy a pasar este para el otro lado, simplemente eso. ¿Ya? Pero nosotros queremos encontrar VDC, entonces hay que hacer aparecer ese coeficiente. Y nosotros sabemos que IDC por definición es la capacitancia por esto. Entonces, ahí se completa la E2. Entonces queda RC, DBC, DT, VC, eso. Y para que quede más como en la forma estándar, vamos a normalizar la E2 y se queda E. Entonces, con esto ya tenemos la forma de la E2 oficial. Entonces, si se fijan, yo de momento como que no he hablado de la renca, la red, nada. Solo hemos encontrado la ecuación que modela el sistema. Entonces aquí quiero hacer un disclaimer de que hay dos formas de resolver los problemas. Una forma es encontrar EDO que modela sistema y luego aplicar condiciones en EDO para modelar RENC o RESC. Y la otra forma, esto es como A, y la otra forma es imponer las condiciones de RENC
y res en el dibujo y obtener EDOs y obtener las EDOs respectivas, em, las EDOs respectivas. Entonces, como uno impone esto en el dibujo, después la EDO respectiva como que ya tiene esa condición. Si te fijas, nosotros lo hicimos, y nosotras lo hicimos de manera más sencilla. Y, o no sé si más sencilla, pero no impusimos nada. Entonces, tenemos una EDO del sistema y ahora vamos a imponer cosas para tratar cada respuesta. ¿Ya? Al final de esto les voy a mostrar eh, cómo se hace el otro caso y vamos a ver que vamos a llegar al mismo. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo qué les acomoda más. Entonces vamos a hacer eso. Ya, pero sí o sí vamos a calcular algunas cosas, que son estos coeficientes que aparecieron. Entonces, por ejemplo, uno RDC, ya. Fíjense que R es 7,5 kilo ohm y C vale 1,45 mu faradios. Ya, bueno, si ustedes lo ponen en una calculadora les va a dar al tiro ya, pero no es necesario, o sea, el enfoque del curso es que ustedes igual puedan calcular estas cosas. Entonces, bueno, no es tan complejo, o sea, es como 15 medios por 1,45. 15 cabe tres veces en 45 y eso va a ser un sexto, pero esto está siendo dividido por uno. Entonces, uno dividido en un sexto es 6, ya 6. Ya, por métodos experimentales, no sé si se acuerdan, que lo ohm por F son segundos. Y como están dividiendo, va a ser uno dividido en segundos. Y acá hay kilo y mu. Entonces, kilo por mu, eso es 10 elevado a 3 y mu es 10 elevado a menos 6. Y eso es 10 elevado a menos 3 abajo, así que eso es 10 elevado a 3. Así que esto en verdad sería, podríamos decir, 6001 dividido en segundos. Ya el análisis dimensional igual se vuelve importante en esta parte porque las cosas tienen que ser coherentes. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, ahora calculemos ese otro coeficiente. Yo prefiero ponerle nombre a las variables para no arrastrar número infinito, simplemente chicos. Y acá, esto, claro, el voltaje es 9 volts. Y el otro es RC que ya lo calculamos, que es 6000-1 es. Así que esto es, no, pues no es dividido, porque uno dividido en R, ¿sí? Da 6000, así que es 9000 volts por 6000, y así que esto da 54.000 volts en segundo, lo cual makes sense, hace sentido porque BDS, o sea, si se fijan, esto es diferencia de voltaje dividido en diferencia de tiempo, entonces tiene que ser volt dividido en segundo, y el lado derecho también, entonces está bien, ya, bien. Entonces tenemos las cosas, y ahora, bueno, y a propósito, esta es la constante de tiempo del circuito. Eso. Ya, entonces ahora vamos a ver cada cosa. Entonces, como estamos siguiendo el paradigma A, primero vamos a calcular la RENC o respuesta natural, que habíamos dicho que es sin fuentes externas, es decir, en base a las condiciones iniciales de almacenamiento. Ya. Para calcular esto, entonces, nosotros y nosotras debemos apagar las fuentes independientes. Recuerden que una fuente de voltaje se va a un corto porque eso es que no se genera una diferencia de potencial y una fuente de corriente se va abierto porque en un abierto no circula corriente. Y después usamos las condiciones iniciales del circuito, am, del circuito con almacenamiento. Alma, condiciones iniciales del circuito, mejor voy a decir condiciones iniciales de almacenamiento del circuito. Ok, entonces vemos esto.
Ya. Y entonces, como ahora estamos viendo la RENC, el problema, la EDO que tenemos que resolver es esta. Ya. La RENC o natural está dado por el problema de resolver la EDO que habíamos dicho, pero cuando, entonces, miren, miren, si apagamos la fuente, entonces, por uno, como apagamos la fuente, ¿qué significa? Bueno, como BS, B sub S era la fuente, nosotros imponemos ahora que va a valer 0 volts. Está apagado. Y si se fijan, eso es equivalente a resolver una EDO homogénea, porque esta es la EDO. Entonces yo estoy diciendo que BDS es 0, entonces queda así. Y ocupo la condición inicial de almacenamiento, que era 36 volts. Si se acuerdan, si se retroceden, van a ver que era. Entonces, ya da eso. Entonces, este es el problema que hay que resolver. Entonces, vamos a usar nuestros conocimientos de repaso de EDO. Entonces, como es una EDO homogénea, solo va a tener parte homogénea. Eso es como lo que va por detrás. Entonces, esto tiene un polinomio característico, que es este, que si yo resuelvo igual a cero, no es cero por eso, ¿ya? Es cero porque eso es lo que se busca resolver. Beta tiene que ser menos RC. Ah, ojo, acá cuando dije que era esto, en verdad, em, no, sí, sí, esa, esto. Vamos con el signo menos. Vamos bien. Ya, y entonces la base homogénea es E elevado a la cosa, ¿ya? Y por lo tanto, ¿sí? Em, por lo tanto, la BC de T está dada, podemos escribirlo acá, por la combinación lineal de las cosas que están acá, o sea, es ponderar por una constante arbitraria a determinar, con ANR de mayor que cero, ¿ya? Pero por la condición lineal, porque esto al final es un problema de Cauchy, un problema de valor inicial, condición inicial, se sabe que BDC de cero vale 36 volts, pero nosotros sabemos que BDC tiene una expresión donde yo puedo evaluarla en cero. Eso significa que va a dar eso, pero la exponencial de cero vale uno. Entonces, la constante en verdad era 36 volts. 36 volts. Por lo tanto, la respuesta REN o natural es 36 volts E menos RC 1, ¿sí? Para todo el tiempo. Ya, y si quieren esto lo escriben así adimensional, pero recuerden que ustedes tienen que igual verificar las dimensiones y los valores y todas esas cosas. Entonces, por eso yo prefiero ponerlo todo como con cosas algebraicas y después simplemente completo. Tenemos la red. Ahora vamos a calcular la red. Entonces, la red, eh, claro, o la respuesta forzada. Vamos a poner forzada nomás porque antes puse sola, ¿no? Forzada es con fuentes independientes, digo, con fuentes externas, es decir, en base a fuentes independientes. Las primeras veces que uno resuelve estos problemas, sirve mucho escribir eso, ya para que se memoricen cuáles fueron. Entonces, lo que hay que hacer es mantener las fuentes independientes y asumir condiciones iniciales nulas. Ok, entonces el problema de Edo que hay que solucionar, el problema de Cauchy de valor inicial que hay que resolver es que la condición 2 solo por orden, me parece que aquí
Yo había escrito las cosas al revés, entonces, como que vamos a dejar siempre primero el tema de las condiciones iniciales. Siento que es lo que diferencia principalmente a ambas respuestas cuando estamos escribiendo los problemas de Edo. Entonces, voy a escribirlo así. Y acá, de nuevo, entonces vamos aquí, lo que se hace es asumir que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, usamos por la condición A1, usamos que en tiempo cero vale cero. Pues, ya. Y por 2 vamos a usar, usamos VS simplemente como la fuente independiente que había quedado. Entonces, la red va a estar dada por la solución a este problema de valor inicial, que es con fuente, pero con condición inicial nula. ¿Ya? Bien. Entonces, sabemos que em, sabemos que la EDO tiene dos soluciones. Entonces, lo que les había comentado antes, EDO tiene parte homogénea y particular. Entonces, vamos a calcular primero la homogénea. Entonces, la parte homogénea está dada por la solución cuando el dado derecho es cero. Entonces, si se fijan, igual es distinto a la parte anterior porque en la parte anterior solo estaba era cero desde ya, pero aquí tenemos que ver la solución homogénea. Y si se fijan, va a ser lo mismo. Entonces, porque es la misma, se llega a la misma EDO homogénea. Entonces, esto da así, es eso lo que se está resolviendo. Entonces, em, voy a copiar la resolución, porque es lo mismo. Entonces, se llega a esto, ¿cierto? Polinomio característico, ta, ta, ta. Por lo tanto, la solución homogénea es esto. ¿Ya? Aquí vamos a hacer la diferencia que esta es la solución homogénea. Y ahora hay una solución particular, ¿ya? Donde la EDO, entonces, sí ahora consideramos el forzante. Por eso se llama forzada, porque ahora vamos a considerar el forzante distinto de esto. Entonces, la idea, yo les había dicho en algún momento, que la idea de la parte particular es encontrar como una solución fácil, particular de calcular. Y esa solución es lo siguiente, miren, si ustedes ven esto, se fijan que esto miren, esto es casi igual a eso. Entonces, si B de C fuese idénticamente esta constante, entonces la E2 se satisface, porque si es idénticamente una constante, entonces su derivada es cero. Entonces, se tiene. Entonces, siempre pueden usar ese truquito para calcular las constantes. Entonces, aquí es notar que BDC igual BDS, idénticamente eso. Sí, aquí hagamos la distinción de que una es una función variable en el tiempo, pero va a valer siempre BDS. Es solución de la EDO particular, particular, porque esto vale cero, y entonces, literalmente, esto sería igual a esto, y se tiene la EDO. Entonces, literalmente eso es verdad. Entonces, eso es todo. Entonces, ahí tenemos la solución particular. Entonces, por lo tanto, la solución particular es BDS, que era 9 volts. ¿Ya? Entonces,
Por lo tanto, ¿cuál sería la REN? O sea, perdón, la res en este caso. La REN, dele, la res. Entonces, por lo tanto, la VC res es la suma de la homogénea y de la particular. Esto es por Edo. Eso no tiene que ver con la respuesta completa y todo, o sea, sí, no, pero eso es por Edo. Entonces, BSRS de T va a ser esta constante a determinar por todo eso más los 9 volts. Con ANR a determinar y se usa que sabemos que VC de res en T en cero vale cero por la condición inicial que estamos usando. Pero acá tenemos una forma de la res que entonces podemos reemplazarla en cero y sabemos que esto va a dar uno porque la exponencial de cero es uno. Entonces, en verdad, esta constante A tiene que valer menos B de X. Ya, wonderful. Entonces tenemos eso. Por lo tanto, la res es menos B de S, E menos RC de T más B de S, que eso sería menos 9 volt, exponencial de menos 6000, 1 dio en segundo de T más 9 volts. O simplemente si dejamos solo los numeritos, ya, eso. Entonces tenemos ahora la red. Y ya por fin nos estamos haciendo más al final, porque luego podemos obtener la respuesta total, donde la respuesta total es la suma de la renc y la res. Entonces, esta debe ser la suma de la renc, si ya la calculamos, más la suma de la res. Entonces, la renc nos había dado, si se acuerdan, 36 exponencial de menos 6000 de t. Y esta nos dio recién, lo tengo acá, era con 9 menos 9 menos 6000 t más 9, ¿ya? Entonces tenemos eso. Entonces podemos aprovechar de aplicar la materia. ¿Cuál sería la solución transitoria? La respuesta transitoria va a ser la suma de las coeficientes de los términos temporales, o sea, estos dos. Esa es la respuesta transitoria. ¿Tiende a cero cuando t tiende a infinito? Claro, porque tiene una exponencial de argumento negativo. Transitoria. ¿Y la respuesta permanente cuál va a ser? 9. O sea que en tiempo a largo plazo realmente se estabiliza en 9 volts. Esto no lo pedían, pero sirve para ir aplicando los conceptos. Entonces, en verdad, esto, si yo factorizo, eso da 27 menos 6000 de t más 9, ¿ya? Entonces, por una parte encontramos la respuesta completa del voltaje del condensador. ¿Pero por qué estábamos haciendo eso? Porque habíamos dicho que el voltaje del condensador es el voltaje de rama de la resistencia donde queremos encontrar la corriente. Y como ya conocemos su resistencia, entonces simplemente hay que usar la ley de Ohm. Entonces, luego, como habíamos dicho que BS era I por 18 kilo ohm, entonces I es 18 kilo ohm dividiendo BS de T. Ya, así que va a quedar 27. Acuérdense que las cantidades de acá estaban en volts. Dieron 18 kilo ohm por E menos 6000 de T más 9 volts. Dividido por esto. Y bueno, eso da ampere, esto da 3 medios. Y kilo inverso es mili, así que es miliampere de eso. Y el otro también da
0,5 o un medio de miliamperes. Entonces, I es 3 medios E a la menos 600 a 6000, esa cosa, más un medio miliamper, y así obtuvimos la respuesta completa de esto. Donde aquí también podemos identificar la parte transitoria y la parte permanente, pero no lo pedían, pero podemos hacerlo igual. Entonces, bueno, así calculamos lo que nos pedían y vamos a hacer un como rebobinación porque era como demasiado, diría yo. Así se va poniendo la carrera, chicas. Entonces ya, ¿qué hicimos? Dijimos primero reducir sistema, después usar mallas para una EDO general. Después encontramos la respuesta completa, donde primero calculamos la REN por, porque sí, o sea, podríamos haber calculado primero la red, pero no importa. Después calculamos la red y después se suma. Y de BDC y después despejar IDC. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer esto mismo, pero con el dibujito, como yo les había dicho, de que para que verifiquen y como que les quiera certeza de que es lo mismo, y ahí ustedes pueden ir haciendo lo que quieran a la vez. Entonces, ya, el ejercicio ya está resuelto, ¿sí? Ya llegamos a la respuesta. Eso era lo que pedían. Entonces, ahora vamos a ver la otra forma, que es haciendo el dibujito. Entonces, em, rebobinando, ahora vamos a ver la REN, pero con dibujito. Em, entonces, vamos a ver, ella insistía, pero es que me estoy como reconcentrando. A ver, entonces, en este caso, el circuito nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿sí? Porque estamos en tiempo mayor o igual que cero, ¿sí? Voy a añadir acá de que esto lo hicimos para t mayor que cero, ¿sí? O sea, acá para abajo usamos eso. Y primero lo que hicimos, que para t menor o igual que cero, primero calculamos las condiciones iniciales, ¿cierto? Y eso es todo. Y después uno hace cosas para t mayor o igual que cero. Entonces ahora, de nuevo, para t mayor o igual que cero, estamos haciendo eso, reducir el sistema. Y lo que vamos a hacer es aplicar condición de Renko-Resk. Ya solo va a hacer con una porque, pues, para que sea más rápido. Entonces, si se fijan, nos queda este circuito, ya, pero como estamos en REN, es decir, es sin fuentes externas, entonces por dos, ¿sí? Hay que apagar fuentes independientes. Entonces se apaga fuente de voltaje. Y esto quedaría como un circuito, un cortocircuito, un short circuit. Entonces queda así. Entonces el circuito queda distinto. Entonces, por ejemplo, acá ya no hay muchas transformaciones que hacer. Si no podríamos, o sea, esto sí está en paralelo, pero después, como hay un nodo entre medio, estas cosas no quedan en serie. Y entonces no podríamos llegar al circuito simplificado de antes. Entonces lo que se hace es que cuando utilizan esto y se quedan sin fuentes independientes, lo que se hace es usar nodos. Entonces acá, bueno, vamos a ver el resultado conocido, ya lo habíamos calculado, de qué vale eso.
ya. Y el circuito queda, creo que esto también ya lo había dibujado. em, sí. Entonces, el circuito queda. Ah, bueno, pero estaba con la transformación. Sí. Para hacerlo más corto, me quedo igual de largo. Aunque voy a dejarlo nomás. Entonces, queda la resistencia de 20 kilos. Oye, yo espero que, no dudo, pero a ver, vamos a hacer el test del comentario. Comenten, pero tiene que ser otro emoji. Ahora sí, comenten estrellita. ¿Qué corazón? O sea, ¿qué corazón? ¿Qué? Un rayo. Comenten un rayo si llegan hasta esta parte. Ya, bueno, entonces acá va el condensador. Am, aquí, em, 12. Ya. Y bueno, y van a darse cuenta que en realidad ver esto no eran, podrían no haberlo hecho, porque cuando hagan nodos, igual se les va a simplificar esa parte. Ya, pero miren, entonces por nodos, aquí yo puedo definir una corriente R1, una corriente R2 y una corriente IDC, ¿cierto? Y acá voy a definir, etiquetar el voltaje DC y todo eso. Ya esto le vamos a poner R2, ya esto le vamos a poner R1, ya para no andar con numeritos por arriba y por abajo, este va a ser secreto. Ya, entonces, por ley de corriente de Kirchhoff, sabemos que, bueno, no definí ningún entrante, entonces van a ser solo salientes que se están sumando y que tienen que ser iguales a las entrantes, y como las entrantes no hay, es cero. Pero estas simplemente son voltajes o sea, son corrientes de ramas. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que corriente igual el voltaje dividido en R. Entonces, el voltaje de la R1 dividido en su resistencia más el voltaje de la R2 dividido en su resistencia más esa tiene que ser cero. Ya, pero ¿cuánto vale el voltaje de R1? Entonces, fíjense que por convención de signos pasivos, esto es PDR1 y esto es PDR2. Entonces, vemos que en verdad por el circuito BDR1 está en paralelo con R2, así que son iguales. Así que son iguales al voltaje S del condensador. Entonces, usando eso, se simplifica y nos aparece la variable de estado, una de las variables de estado del circuito. Entonces, aquí no quiero que piensen que hay que reemplazar el voltaje del condensador. No, uno lo que hace es reemplazar la corriente y con eso usa la derivada, porque si pone la integral, después hay que derivar y como que no. Entonces hacen eso y entonces queda 1R1 más 1R2 BDC más IDC. Entonces, por mientras puedo ir pensando, ¿a qué tiene que llegar esto? Bueno, si estamos analizando la RENC, pero puesta en el circuito, nosotros esperaríamos que aquí lleguemos a la misma EDO que habíamos llegado. ¿Se acuerdan que el coeficiente que daba era 6.000? Entonces, ojalá quede 6.000. Po. Eso. Entonces, ahora vamos a dividir por eso, para normalizar la EDO nomás. Ah, no, hay que dividir porque para normalizar hay que dividir por el coeficiente que acompaña al término que se está dividiendo. Ya, entonces queda de BDC, DT más 1R1 más 1R2, guión C, BDC, igual a 0. Ya. Entonces, si verificamos que esto es igual a 6.000, dividido en un segundo, ¿no? Entonces tendremos la seguridad. Ay, em, tendremos la tranquilidad
de que ambos métodos em, son iguales. Entonces vamos. Entonces 1-R1 más 1-R2 es esta suma armónica, o se multiplican. No vamos a saltar las unidades de medida porque sabemos que todo va a quedar en kilómetros, ¿cierto? Entonces R1 vale 20 y la otra vale 12. 20 por 12, 20 más 12. Ay, eso es 32. Y 32 de 8 por 4. Y si se fijan, eso fue justo lo que nos había dado antes. Entonces esto es por 5, esto queda 2 por 3, 15 medios, 7 quintos, kilo. Y 1-C por 7 quintos, kilo. A ver, esto, el C vale 1-45 faradios. Ah, no, wait, a minute, esto es así, 1-45 mu faradios por 15 medios de kilo ohms. Sí, ya, eso va a ser 45 por 15 medios. Em, a ver, una forma de hacer esto. 45 es 9 por 5 y 15. A ver, me entró la duda de si 36-18 se daba 12. Un momento, una pausa comercial. Ya sé qué sucedió. Es que acá em, hice como si estuvieran en paralelo, pero la cosa de paralelo es cuando está en -1, pero acá no está en -1. Entonces, rebobinando, porque esto tiene que dar 6.000 y no, claramente no va a dar 6.000 porque estos son números que van a terminar en 25 y la vida en 2 vamos a cerrar en 0. Entonces acá lo que hay que hacer es una suma normal de fracciones. Y ahí está. Ahora sí que sí. Ya. Y R2 vale 12, el otro vale 20 y y abajo da 12 más, porque más, y ahora va por 20 kilo ohm cuadrado. Ya, eso es 32, que es 4 por 8, 12 por 20, 1 digan kilo ohm. Y ahora podemos simplificar, esto me da un quinto, esto me da 2 tercios, y eso es 2 quinceavos, 1 digan eso. Ya. Entonces, ahora, cuando ejecutemos esto, nos va a dar eso por 2 quintos de... Entonces, ahora sí, pues, porque mu por ohm da segundos, y ahora sí nos estamos acercando a lo que es. Ya, 45 por 2 quinceavos, ahora sí es el mismo cálculo. 1, 3, esto da 6. Los segundos da eso, y abajo es 10 elevado a -6 por 10 elevado a 3. Y eso va a ser 10 elevado a 3 después, así que es 6.000. Entonces nos da lo mismo. Entonces, luego es, es la misma range o range. ¿Cuál estamos viendo? Ah, range. Y por eso los métodos son análogos. Entonces ahí ya, bueno, no es necesario calcular la respuesta, ya la vimos. Em, y el resto son análogos. Pero para que vean que hay dos formas, ¿cierto? Una es obtener una de dos general y la otra es como verla con el dibujito. Y ahí ustedes pueden decir cuál hacer. Y así culmina este problema. Espero que les haya servido, que les haya gustado para aprender acerca de toda esta parte de cómo estudiar la respuesta de un circuito. Nos veremos en la siguiente